que la llamamos Experiencias del Socialismo y la Política y Economía del Ecuador. Las experiencias del socialismo son las mías, las vividas durante 6 años que pasé en la Unión Soviética en los años 70 y posteriormente cuando trabajé con asuntos relacionados a petróleo, tanto en venta de petróleo como de servicios a la industria petrolera de la Unión Soviética, posteriormente de Rusia, Ucrania, Kazajstán, Azerbaiyán y un montón de países que terminan en AN. Entonces, y también de mi experiencia en Gran Bretaña, porque hay un cambio de política y situación económica, hay una diferencia entre los dos, una diferencia notable de socialismo y capitalismo, y también de ver qué es lo que se nos quiere implementar aquí en el país, actualmente, con lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Lo que me hayan escuchado una vez en algún comentario en radio, en televisión, por escrito, se habrán dado cuenta de que yo no creo en el socialismo del siglo XXI, porque es lo mismo que el del siglo pasado, que es un sistema obsoleto, un sistema fracasado, y les voy a decir por qué. En 1974, luego de graduarme del Colegio San José, viajé a la Unión Soviética y estudié en Azerbaiyán durante un año en la capital Bakú, que es una ciudad petrolera, y posteriormente pasé 5 años en Ucrania Occidental, en una ciudad llamada Lvov, que ahora se llama Lviv. Lvov en ruso, Lviv en Ucrania. Luego de la caída de la cortina de hierro, las 15 repúblicas socialistas soviéticas se dividieron en países independientes y uno de ellos es Ucrania. Ahí estudié ingeniería química de petróleo. Posteriormente pasé 4 años en CEPE, lo que es ahora Petroecuador. Allí empecé, justamente en 1980, me inicié en mi primer año de experiencia profesional, fue justamente en un complejo petroquímico que se llamaba entonces Atahualpa, que ha de recordar que el día de hoy nos hablan también de otro complejo petroquímico, que primero se llamaba Laromo, ahora se llama del Pacífico, también la llaman Eloy Alfaro. La verdad es que le pueden poner mucho nombre, pero ustedes no han visto absolutamente nada más que el nombre, porque eso es todo. En 1980 era igual, se hizo una gran propaganda del complejo petroquímico, y después de un año yo me fui de ese proyecto petroquímico porque me había dado cuenta de que no iba a haber ninguna industria petroquímica en el Ecuador. Entonces decidí cambiar mi forma de trabajar, y en lugar de seguir un camino determinado que me lo ponían otros, decidí hacerme mi propio camino. Trabajé en recursos humanos y desde ahí empezó mi nueva profesión, que fue administración de empresas, que es a lo que me dediqué posteriormente. Entonces, para ir sobre la Unión Soviética y el socialismo, cuando llegué a la Unión Soviética yo llegué con una idea totalmente diferente de lo que realmente vi. Me interesaba, como a todos los jóvenes, creo que todos los jóvenes, si no somos socialistas de jóvenes, definitivamente nunca lo vamos a hacer. Entonces, a esa edad, cuando uno no tiene nada que compartir, lo quiere compartir todo. Así es. El joven tiene muchas ilusiones y quiere ayudar, quiere compartir, pero porque no tiene ninguna propiedad privada. Margaret Thatcher, en 1979, cuando subió al poder en Gran Bretaña, hizo algo sumamente inteligente para lograr que el Partido Conservador de Gran Bretaña continúe ganando elecciones, como lo hicieron por casi 20 años, 18 años que se mantuvieron en el poder, porque cambió la mentalidad del ciudadano británico, que en sus tiempos pensaba simplemente en arrendar un departamento o de arrendar una casa, no pensaban en obtenerla. Les dio la oportunidad de obtener su propia vivienda, y definitivamente que a todos les gustó tener propiedad privada en lugar de tratar de ser socialistas, y le ganaron al Partido Laborista por 18 años. La cosa cambió luego por los excesos del Partido Conservador en Gran Bretaña, y los laboristas en cambio cambiaron. En 1994 el Partido Laborista cambió una cláusula llamada la cláusula 14, en la que ellos tenían como enunciado nacionalizar las empresas. El momento en que ellos cambiaron y eso lo eliminaron, volvieron a hacer posible que se los elija
como gobierno, lo que efectivamente sucedió en 1997, cuando eligieron a Tony Blair, y hasta el día de hoy continúa el Partido Laborista en el poder, pero efectivamente también, por los excesos del Partido Laborista, están a punto de perder las próximas elecciones que vienen en este año, posiblemente en mayo. Entonces vendrá posiblemente el nuevo primer ministro británico, que es el líder de la oposición del día de hoy, llamado David Cameron. Dicho sea de paso, el primer ministro de Gran Bretaña, el día de hoy es un escocés, nacido en Glasgow, llamado Gordon Brown. Yo viví en Glasgow y sigo viviendo en Glasgow de vez en cuando, o sea, porque paso la mitad de mi tiempo en Gran Bretaña y la mitad de mi tiempo aquí en Ecuador. Mi familia todavía está en Glasgow, mi hija y mi esposa son de Glasgow. Bien, entonces eso más o menos es lo que les estaba diciendo acerca de cómo es que piensa un joven, y así yo también no he sido diferente del resto de todos ustedes, he sido igual, también pasé por las aulas así como las de ustedes. Estas aulas, a propósito, me recuerdan mucho las aulas de las universidades, o de la universidad donde yo estudié en el BOF, y aquí también teníamos un auditorio extenso en el que había unas 150 personas generalmente, pero que nos dividíamos en ciertos grupos dependiendo de la especialización. Pero bueno, los primeros días fueron de aprendizaje del idioma ruso, pero una característica de todas las carreras que estudiábamos es que a todos, absolutamente a todos, seamos de ingeniería o de leyes o de lo que sea, nos daban filosofía, economía política, historia del Partido Comunista, ateísmo, socialismo científico. Entonces son materias, además de eso nos daban ética y otras cosas más. Esos fueron los 2 primeros años que teníamos que aprender, aparte de matemática, física y todo lo demás, química. Teníamos que estudiar estas materias pasadas. Entonces, no solamente fue la convivencia en ese sistema y con personas que no conocían nada más que el socialismo, sino también lo que nos daban en clases. Parece que no hicieron un buen trabajo conmigo, porque definitivamente la realidad, lo que yo viví, fue muy diferente de la teoría. Y justamente una teoría que yo había pensado que era muy buena. Y claro, cuando me preguntaban que por qué yo no ingresaba al Partido Comunista, yo les decía que yo era un comunista convencido, pero que iba a ingresar al Partido Comunista el día en que me muera, porque el Partido Comunista verdadero solamente estaba en el cielo. Porque aquí en la tierra definitivamente nosotros no somos iguales, y nunca podrán ser iguales las humanas condiciones mientras deban ser distintos los talentos y las dones. Eso no lo he dicho yo, son palabras repetidas de un poeta, pero es la pura verdad. Aquí en la tierra nosotros no somos iguales porque simplemente nosotros tenemos caminos diferentes. Estamos en un camino y el camino lo labramos cada uno de nosotros. Y así nos vamos a ir desarrollando. Estamos aquí para aprender. Este es un lugar de aprendizaje. La tierra, el mundo en el que vivimos, es un lugar de aprendizaje y no somos iguales. Tenemos caminos diferentes. Somos iguales en ciertas cosas, pero en otras somos diferentes porque el desarrollo de cada individuo es diferente. Y sin embargo, nos hablaban a nosotros de la filosofía del hombre nuevo, y nos decían en los años 70 de la filosofía del hombre nuevo que el ciudadano soviético había cambiado tanto y se había desarrollado tanto que ya estaban a un paso del comunismo luego de haber pasado por más de 70 años de socialismo. Esto era en los años 70 cuando yo era estudiante. Cuando yo volví a visitarlos en 1985, yo me había encontrado que la teoría del hombre nuevo o la filosofía del hombre nuevo ya no existía, que lo que existía entonces era perestroika y glasnost. Perestroika y glasnost era algo que nosotros no habíamos escuchado en los años 70 y ahora lo escuchábamos con Gorbachev. Yo les pregunté, ¿y qué va a pasar en los años 90? Si hace unos años solamente nos hablaban de la filosofía del hombre nuevo y de tanto que había cambiado el ciudadano soviético, que ya estaban a punto de entrar al comunismo, en donde el comunismo se supone que la persona trabaja de acuerdo a sus habilidades y recibe una remuneración de acuerdo a sus necesidades. Es decir, usted podría ser un ingeniero físico nuclear o podría ser un barrendero. El barrendero tenía media docena de hijos y usted solamente uno, el barrendero tenía que ganar más que usted porque tiene más necesidades que usted. Lo cual a mí me parecía totalmente absurdo. Entonces todos trabajaban.
Todos trabajaban y se jactaba la Unión Soviética de no tener desempleo. ¿Pero qué resultaba? Que todos estaban empleados y sin embargo no podían producir lo más elemental. Producían productos que nadie los quería comprar. Y no los querían comprar porque eran de mala calidad. Y hay un dicho, que muchos cocineros dañan la sopa, y eso es lo que sucedía en la Unión Soviética. Si una persona podía hacer un par de zapatos, no había una persona empleada ahí, sino 3, 4. ¿Y cómo conseguían que todos estén empleados? Simplemente, si una persona iba a ganar $12.000 por hacer un par de zapatos, 12.000 rublos, lo que sea, anualmente, entonces simplemente si habían 4, tenían que ganar 3.000 cada uno. Y esa no es la forma de producir. Esa es una forma de consumir. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy aquí en Ecuador? Tenemos un sistema en el que se desincentiva a la producción privada y les dice el presidente que les vaya bonito, porque eso es lo que él quiere, que les vaya bonito en otro lado para ocupar ese puesto, estatizando, para someter al ciudadano ecuatoriano, de tal manera que no haya alternativa. A mí me gustan las alternativas y creo que a ustedes también deben gustarles las alternativas, porque cuando hay alternativas hay por lo menos una posibilidad de cambio, una posibilidad de elegir lo que ustedes quieren. Imagínense que todas las universidades sean solamente del Estado. Ustedes tendrán que ir a una universidad del Estado, no podrían elegir ir a otro tipo de universidad. Y yo no creo que eso esté correcto. Entonces, cuando todo está en manos del Estado, ¿qué tiene que hacer el ciudadano para conseguir un trabajo? Lo que hacían en la Unión Soviética, entrar al Partido Comunista, allá, y ser un buen comunista desde pequeñito. Entonces, los que querían progresar en esa carrera, entraban desde pequeñitos a ser pioneros. Luego eran miembros de las juventudes comunistas, o llamadas también Komsomol. Y luego en el Partido Comunista, hasta llegar lo más alto posible. Un ejemplo típico de cómo se podía progresar en ese sistema es Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev solamente podría haber existido en la Unión Soviética, en ningún otro lugar. En un lugar pequeñito, de un pueblo pequeño que creo que tenía no más de 1.000 habitantes, creció dentro de las estructuras del Partido Comunista. Primero fue el presidente del Partido Comunista en su pueblito de 1.000 personas, y luego de eso se trasladó a Kiev, y de Kiev a Moscú, y así subió. Luego él era el payaso del grupo íntimo del círculo que allá en la Unión Soviética se llama nomenclatura, aquí en Ecuador se lo llama Rosa. Era el tipo que hacía reír a todos, y así llegó a ser el primer ministro, o presidente, o el presidente del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cuando murió Stalin, nadie quería acercarse ni siquiera a la puerta, porque no querían realmente constatar que estaba muerto, por si acaso estaba vivo. Tanto era el terror que le tenían. Cuando se reunieron para elegir al nuevo presidente, tenían muchos problemas, y decidieron elegir justamente a aquella persona que parecía el menos peligroso para todos. Eligieron a Nikita Khrushchev, que fue el precursor de lo que luego Gorbachev llamó glasnost y perestroika. Fue Nikita Khrushchev quien denunció las atrocidades de Stalin. Stalin, por si acaso algunas personas no sepan, porque mucha gente cree que el mayor criminal de todos los tiempos de la historia del mundo es Adolf Hitler. Pero con Adolf Hitler no murieron tantas personas como murieron con Stalin. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron entre 20 y 26 millones de ciudadanos soviéticos, dependiendo a qué historiador le creemos. A mí me enseñaban que eran 20 millones, pero ahora nuevos historiadores dicen que eran más, 26 millones dicen algunos. Pero durante todo el tiempo en que Stalin estuvo en el poder, aparte de esos 20, 26 millones de ciudadanos soviéticos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, murieron 30 millones de ciudadanos soviéticos, 30 millones, especialmente en la década de los 30, en la que se le ocurrió a Joseph Vissarionovich Stalin la magnífica idea de la colectivización. ¿Qué significaba esto de la colectivización? Especialmente en Ucrania, en donde hay bastantes granos y todo lo demás. Los que cultivaban no podían conservar
el producto de sus cultivos, sino que tenían que dárselo al Estado, para que el Estado lo distribuya. Y era prohibido terminantemente, so pena de irse a un gulag, a un campo de concentración, si es que alguien se robaba de su propia producción. Y hay un caso muy conocido, un caso histórico, en el que un niño denunció a su padre por conservar un poco de esa producción justamente para darle de comer a su familia. El niño denunció a su padre, al padre lo mandaron a un gulag y al niño lo hicieron héroe. Y lo presentó en la Plaza Roja, Stalin como un héroe. Sin embargo, cuando ya se retiraron, dijo Stalin, son famosas sus palabras, mira este desgraciado lo que le hace a su padre. Así era Stalin, un tipo sanguinario. Indudablemente estos individuos no son personas normales, sino que han sufrido de altos y bajos, momentos de euforia, momentos